¿Qué boles? Pues concluyeron las elecciones primarias del llamado Supermartes en Estados Unidos de este 3 de marzo y el ganador en términos de mayoría de delegados electorales y de estados de los 14 que estaban en disputa fue el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Habíamos ya comentado en este espacio que de acuerdo a el análisis electoral y de algunos expertos en Estados Unidos, tomando en cuenta a los candidatos por el Partido Demócrata que existen, venían sosteniendo que el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, de ganar la nominación presidencial, estaría garantizando la reelección de Donald Trump en los comicios del 3 de noviembre. Algo súbitamente ocurrió aquí en los Estados Unidos a raíz del triunfo de Biden en las elecciones primarias de Carolina del Sur el pasado 29 de febrero. Y es que efectivamente, como denuncia Biden, todo el establishment del Partido Demócrata se unió en torno a la candidatura del ex vicepresidente de los Estados Unidos y figuras importantes de ese partido han estado cabildeando en la sociedad estadounidense para restablecer a Biden, quien resurgió este 3 de marzo en el Supermartes. No solo ganó 10 de los 14 estados en disputa, sino que también provocó la salida de la contienda por el banderín presidencial demócrata, por lo menos hasta ahora, de Mike Bloomberg, el multimillonario y exalcalde de Nueva York, quien también ya lo endosó. Y antes de los comicios ya se habían retirado la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, quienes también expresaron públicamente su respaldo a la candidatura de Biden, y eso sin duda fortaleció. Ocurrió algo muy inusual en estos comicios primarios, y es que el voto afroamericano, en su mayoría de acuerdo a los análisis, han respaldado a Biden, y también el voto de la sociedad moderada afiliada al Partido Demócrata. El voto latino, en algunas entidades de las 14 que estuvieron en juego, respaldaron a Biden, aunque hay que decirlo, el senador por Vermont ganó el estado de California, que tenía en juego 415 delegados electorales, y ahí también fue gracias a la comunidad hispanoparlante. Este crisol electoral estadounidense que se están disputando Biden y Sanders es interesante para poder definir al candidato y sobre todo una plataforma con posibilidades de evitar, como quieren ellos, la reelección de Donald Trump el 3 de noviembre de este año. Hay que recordar que la nominación presidencial por el Partido Demócrata, como también la presidencia de los Estados Unidos, no se gana por voto popular. En el caso del partido de Biden y de Sanders, se requieren 1.991 delegados electorales de los 3.979 que están repartidos entre los 50 estados y territorios de la Unión Americana. Y estos se entregan de manera proporcional a los candidatos como culminan las elecciones primarias. Es por ello que hasta el momento Biden, y todavía no termina el recuento, la entrega de los delegados que les corresponden porque no se han terminado de contar los sufragios en todas las urnas, pero por el momento tiene 566 delegados electorales en su haber frente a 501 del senador Sanders. Es una situación todavía complicada, están empezando estos comicios, tomando en cuenta lo que ha ocurrido, pues Biden lleva 11 estados ganados frente a 5 del senador Sanders. Es todavía una situación que no se puede decir ganada, pero es importante destacar algo, que imagínense ustedes, Bloomberg, quien debutó como candidato a la nominación demócrata este 3 de marzo, al no obtener una viabilidad para poder seguir siendo un candidato importante, renunció a su contienda, se gastó, según su campaña, poco más de $500 millones en este Supermartes y ni así ganó. Ahí es un poco contradictorio a lo que dice el senador Sanders, que en Estados Unidos se puede comprar la presidencia de los Estados Unidos, en referencia a Donald Trump, el candidato a vencer por estos dos aspirantes. Falta mucho.
apenas está calentando la contienda presidencial, pero está claro que para la Convención Nacional del Partido Demócrata del 13 al 16 de julio en Milwaukee, Wisconsin, no va a llegar alguien con los 1991 delegados electorales para decir ya soy el candidato. Habrá nuevamente una disputa por los superdelegados y delegados y seguramente va a ser entre Biden y Sanders. Eso se va a poner muy interesante. La próxima elección primaria que viene muy importante es la del 10 de marzo. Ahí hay en disputa 352 delegados electorales y después se vendría la del 17 de marzo, donde hay 577, y por último la de abril 28 con 663 delegados. Para entonces creo que tendremos mayor claridad de quién puede ser el candidato presidencial de los demócratas. Las elecciones primarias concluyen el 9 de junio con la elección en las Islas Vírgenes. Así es que hay que estar pendientes de esta pelea que va a ser primero Biden contra Sanders y estos dos, sin todavía definir la nominación presidencial, en contra de Donald Trump. Por último, y brevemente, quiero comentar algo que está ocurriendo en México. Me parece que hay gente que está confundiendo al periodismo con la estridencia y palabras soeces. Es mi punto de vista. Yo no quiero definir quién es periodista y quién no lo es. Lo que sí siento es que en nuestro México, después de todo lo que hemos vivido en los últimos años con medios de comunicación, columnistas, articulistas, comentaristas vendidos al gobierno en turno, nos sigue haciendo falta el periodismo de investigación para fortalecer a la democracia endeble que aún tenemos en nuestro país. ¿Y por qué lo digo? Porque el periodismo de investigación contribuye a fortalecer las columnas que sostienen a un país democrático y con libertad de expresión. Eso no se gana con estridencias ni palabras soeces. Créanme, el periodismo de investigación a veces es sordo y mudo, pero cuando da su palabra y a conocer lo que investiga, tiene un impacto importante en cualquier sociedad. Así ocurre en países como en Estados Unidos y en varias naciones europeas. En México, el periodismo todavía está muy lejos de eso, pero creo que se puede lograr siempre y cuando sepamos respetar las líneas de lo que es informar con objetividad. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.